¿Qué tal, amigos? Bienvenidos al Pelotazo aquí en Asturias Televisión. Como cada miércoles, lo que hacemos todos los miércoles es hablarles del fútbol un poquitín más modesto de los modestos. Si ya poca gente se acuerda de tercera, que hablen de preferente y primera regional, ya quedamos nosotros y pocos más. Pero para ello estamos, ¿no? Para darles un poquitín de voz y para que vengan aquí también. Y como ya dije en su día, van pasando prácticamente casi todos los entrenadores, jugadores, directivos, etc., de casi todos los equipos de regional preferente. Creo que a estas alturas de campeonato en el que nos encontramos ya prácticamente solo debe quedar el Astur y el Luni por pasar por aquí. Igual me salto alguno, pero pocos más. La verdad es que están todos bastante representados aquí dentro del pelotazo. Y hoy les presento al entrenador del Candás, a Pablo Hernández. Pablo, muy buenas noches, bienvenido. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Bueno, lo primero, no sé si darte la enhorabuena, evidentemente todavía es temprano. Como entrenador me dirás que hay que mantener un poco la calma y la cautela, pero evidentemente de cómo estabais hace 3 jornadas a como estáis ahora, media un poco un abismo, ¿no? Con 3 victorias consecutivas. Sí, la verdad que llevamos mes y medio muy bueno, sin perder, 3 empates y 3 victorias, que bueno, aunque siempre hay que tener esa cautela, pues ahora sería una catástrofe que mirásemos al descenso, aunque hubiese arrastres. Por el equipo que tenemos y yo lo que confío en los jugadores, pues vamos a seguir peleando y a sacar los máximos puntos que podamos. ¿Qué cambió un poquitín ese Candás de principios de temporada, que coqueteabais con el descenso y bueno, pues ahora después que, no sé, después del mercado invernal, es que pediste algo a los Reyes, te lo trajeron y lo lograste ensamblar a tiempo para esta reacción? Bueno, la verdad que yo cuando llegué al Candás era una situación complicada, era el tercer entrenador que pasaba en la undécima jornada, creo que lo cogí, más o menos, y ya era el tercer entrenador. Entonces era un año complicado, los jugadores estaban un poco desmoralizados, porque bueno, pasan varias cosas negativas y eso influye al grupo. Pero bueno, yo llegué con ilusión, bueno, y cuando digo yo es el cuerpo técnico, llevamos Nacho, Isma y yo, con ilusión y bueno, se dieron varios resultados positivos que al final hace que la cabeza de los jugadores cambie y se va contagiando de unos a otros y ahora mismo la verdad que estamos muy enchufados, jugando muy bien Y compitiendo. entrando goles también. Y entrando goles. Ahora parece que llevamos unos partidos que jugábamos bien, pero nos costaba los goles y ahora llevamos 2 partidos que se abrió el bote de ketchup. 9 goles en 2 partidos, se dice pronto. 0-5 en Turón, 4-1 al Berrón. No es nada fácil. No, nada fácil. El campo del Turón es complicado, es pequeño, hay bastantes disputas y la verdad que estoy muy contento de ese partido porque lo planteamos de forma un poco especial y salió a la perfección. Y después esta semana contra el Berrón hicimos un fútbol muy bueno y ganamos 4-1 bien y bueno, yo creo que mandamos bastante en el partido. Bueno, luego seguiremos hablando contigo. Voy a presentarles a nuestro otro contertulio. Él es Alex, viene del Independiente de Lieres, es bueno, pues jugador, directivo, utillero, publicista, un poco prácticamente de todo dentro del Independiente. Y es que los equipos bueno, pues de sitios un poco reducidos tienen que funcionar así. Alex, buenas noches, lo primero. Buenas noches. Decía que tenían que funcionar un poquitín así, lo hablábamos también, lo hablaba un poco con Fuello, Fuello, que estuvo aquí cuando el ascenso del Independiente la pasada temporada estuvo aquí representando un poco al Independiente y lo hablaba con él en este día y bueno, yo le decía, tienes Sariego por un lado, segunda regional y bueno, de los que quieren mejorar. Arriba, sí. Nava en el otro, que prácticamente, bueno, pues con el apoyo de Fuensanta, con el apoyo de mucha gente también del pueblo, de la villa, y tienes Sierón a 5 kilómetros que, bueno, tiene 3 equipos, 4, no Creo sé, que alguno más. una barbaridad de equipos en lo que es el núcleo urbano de La Pola y luego Valdesoto, el Berrón, evidentemente todos los que están por ahí alrededor que también quieren progresar. Es difícil, ¿no?, mantener un equipo así. Es difícil, sí. O sea, ahí si no es por la ayuda de lo que es el pueblo, si no es por la ayuda de lo que es la gente de alrededor, de gente como Fuello, como Braulio, que se implica ahí, que están todos los días trabajando, pues así es todo más fácil, ¿no? Pero aún así es difícil. O sea, el potencial que tienen los otros equipos, tanto a nivel económico como de otro tipo de ayudas, no lo tenemos en Lieres. Pero bueno, peleando, sufriendo y ahí sacando la cabeza un poco más arriba que los demás.
Sí, porque bueno, conseguís un resultado muy importante esta semana. Había un partido que era la reedición del ascenso de la pasada campaña. No sé si con cuentas pendientes o sin cuentas pendientes. Habían hablado de un partido que no fue especialmente pacífico ni tranquilo, el del playoff de ascenso, pero me imagino que ya llovió, que todas las aguas fueron a su cauce y esta semana jugabais contra Estudiantes de Somió. Ya digo que una reedición de ese partido con rivalidad y además con 3 puntos que son 4 prácticamente en juego, ¿no? Sí. A ver, lo pasado al final no fue tampoco tanto como se puso en el escaparate, ¿no? O sea, al final es un partido que en el ascenso todo el mundo pelea por lo mismo, que es por ascender, es un partido de mucha igualdad. Y luego, bueno, pues el partido pues no venía con deudas, venía con la motivación de ser un partido bueno, que con mucha rivalidad, con esa piquilla de, al final, que no nos conocemos de hace mucho, pero que hay esa piquilla por los enfrentamientos previos y demás del ascenso, pero sí fueron muy importantes los 3 puntos, porque al final son 4, porque le ganas el golaveraje también. Pero bueno, no es decisivo, o sea, al final quedan muchos partidos todavía, creo que son 7 jornadas las que quedan. Y la verdad que... Fue Braulio en el 89, si no me equivoco, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, además marcó un golazo de la leche. Por la escuadra, desde fuera del área y por la escuadra, sí. Y la verdad que, bueno, tuvimos esa suerte que nos faltó en otros partidos, sí es cierto, porque el partido estuvo bastante igualado, quizás una parte para cada equipo, quizás nosotros en la primera parte estuvimos mucho mejor que ellos y en la segunda parte ellos estuvieron mejor que nosotros, nos salieron achuchando más, fallamos justo en la última jugada de la primera parte un penalti, y quieras que no, eso también ir al vestuario con esa metido en la cabeza influye. Entonces tuvimos esa suerte que quizás no tuvimos en Ribadesella, que nos empataron, que nos ganaron el partido en el 90. En Manuel Rubí nos empataron el partido en el 90 también. Entonces, bueno, quizás lo que tiene el fútbol, ¿no? Que unas veces te quita y otras veces te da. Y además es que metéis a mucha gente en el lío ahora mismo. Lo estábamos antes hablando fuera de micro y es que ahora mismo con 28 puntos que os encontráis, marcando lo que es la salvación, siempre y cuando no caiga nadie, que lo hablábamos también un poco antes, pero es que tiene 30 el Atlético Camocha, que acaba de venir de un cambio de entrenador y un vapuleo que le metió en la Angreulalia con ese 1-8, que también te afecta moralmente, que 31 puntos encontramos al Quintueles y con 32 a 3 equipos, entre ellos el Hispano, que ganaba esta semana y gracias, porque estaba metido también ahí en el ajo, en la pelea, y entre otros el Bosco, al que, Sí, que tenéis que visitar esta fin de semana, Santo Domingo. Eso es, sí, al final es un grupo que está muy igualado, todo el mundo se está jugando algo, tanto en la parte alta como creo que desde el sexto hacia abajo no lo tiene nadie claro tampoco, entonces bueno, es un grupo que es bonito de ver y de ir a los partidos porque todo el mundo se juega al cocido, ¿no? Entonces bueno, es bueno para todos porque al final no depende solo de 3 o 4 equipos, depende de muchísimos más y eso te da mucho, a lo mejor los puntos valen mucho más en ese aspecto que si fueran mejor entre 4 equipos nada más. Campomanes y Unión Asturias lo tienen un poquitín más complicado. Evidentemente Sí. se van quedando un poco... Bueno, estuvieron en la pelea hasta prácticamente hace, nada, 3-4 jornadas, pero es que ahora se empiezan a quedar un poquito rezagados y tienen que cambiar el chis. Encima el Campomanes también sufrió un cambio de entrenador, ahora creo que hace 2-3 jornadas, ¿no? No lo sabía lo de cambio de entrenador, pero Sí, bueno. Gerard abandonó el equipo. Pero vamos, que tampoco te puedes despistar porque el Campomanes, estando como está igualado y demás, tiene opciones también de salir. Pero bueno, sí, lo tienen un poquito más complicado ellos dos. Hablamos un poco de regional preferente otra vez y luego volvemos a debatir contigo un poco, Alex. Pero bueno, en regional preferente ahora bueno, os movéis un poco en esa zona media de la tabla clasificatoria con equipos bueno, que tampoco tienen un poco de indefinición, como puede ser Atlético Lugones, ¿no? Vosotros ahora mismo, de momento, a intentar seguir compitiendo y a meter cuantos más puntos en la saca y lograr la permanencia lo antes posible, ¿no, Pablo? Sí, eso es lo que te comentaba. Yo creo que la permanencia, bueno, vamos a conseguirla seguro. Y ahora quedamos, lo que tú dices, en tierra de nadie y el objetivo que tenemos es que no pase desde ahora hasta final de temporada sin alicientes la temporada. Entonces, bueno, pues vamos a intentar coger al Lugones, que nos saca 3 puntos. Si podemos llegar al Astur, que nos saca 5, pues mejor. Y después ver dónde nos pone la clasificación y conseguir la mayor puntuación posible. ¿Cómo es la parte alta de la tabla? Porque bueno, el Titánico ya parece de otra liga, solamente queda
pues darles la enhorabuena y ponerle fecha un poquitín a cuándo van a lograr el ascenso, porque ya le saca la friolera de 19 puntos al Roces, que precisamente visitáis esta semana, el campo el campo del Roces, Covadonga, y bueno, Avilés Estadio, que parecía que había puesto un poco de marcha más, pero se queda un poco estancado esta semana. Viene ahí el Valdesoto, que tiene 50, el Podes, que pierde un pelín de fuelle, ya le superó también el Roces, y ojo al San Claudio, que tiene 48 y que se mete ahí a por ellos. Sí, va a estar ahí la parte alta, bueno, lo que tú dices, el Titánico, pues está haciendo una temporada increíble, que es de mucho mérito y para felicitarles. Pero bueno, tampoco pueden despistarse porque aunque parezca que tengan el ascenso conseguido, ya no solo el ascenso, sino que que desde el año pasado en preferente el líder pues juega la Copa del Rey el año siguiente. Sí, eso es muy importante. Y eso a nivel económico, pues a nivel económico y de orgullo para el club y para el pueblo. Entonces no se pueden despistar, no van a relajarse seguro. Y después va a estar entre 4 o 5 equipos esos dos puestos de ascenso. El Avilés Stadium, el Valdesoto, el Podes, que todo el mundo piensa que va a pinchar, pero sigue ahí en la pelea y yo creo que ahora ya va a estar hasta el final. Y el San Claudio llega por atrás, el Roces, el Astur posiblemente ya está un poco más distanciado, pero bueno, si coges una racha buena, pues te va a permitir estar peleando con los de arriba, porque no van a sumar todo lo de los de arriba. Sí, además esta categoría es mucho cuestión de rachas, ¿no? Que te lo pregunten a ti, pero que se lo pregunten también no sé, a equipos como la Universidad de Oviedo, que debió de coger una racha negativísima, que le pasó de estar quinto y luchando por la parte de arriba a no ganar desde diciembre hasta marzo. Sí. El último partido que ganó creo que fue en Lugones el día 1 de diciembre y hasta el otro día no volvieron a ganar otro partido, así que bueno. El Lugones estaba muy metido en descenso y cogió una racha impresionante y parecía que iba a llegar hasta pelear con los puestos de ascenso, pero bueno, esta semana creo que perdió y se empató y la anterior había perdido. Eso, se frena un poco, pero ya te digo, ahora si coge otra racha buena de esas, pues posiblemente llegue a estar peleando por el ascenso. Porque además también hay que tener en cuenta que no se va a saber los que suben y los que bajan hasta que acabe la temporada en segunda B y en tercera división. Entonces puede haber arrastres para abajo y si va todo bien y los asturianos tienen suerte en sorteo y suben, pues puede también el cuarto o el quinto subir. Entonces por eso no se puede despistar nadie. Como pasaba, ¿no? Esperemos que también pase. Ojalá. Pase también este año y podamos sumar 4 o 5 equipos a la tercera división. Que no sé cómo lo ves, ¿no? Hay un poco de aire fresco ahí en algunos de los equipos que están. Algunos con los que se contaba, ¿no? Pues se suele decir quizá algunos por urgencia social, otros por urgencia histórica, otros por urgencia económica, pero más o menos casi todos se les esperaba, pero luego llegan ahí el Roces, que bueno, a lo mejor no tenía porque bueno, había hecho un equipo más o menos muy joven, muy nuevo, era aire fresco en esta categoría que se necesita tantísima veteranía o que hay tanta veteranía, tampoco se sabía cómo iba a funcionar un equipo relativamente tan joven. Y luego lo del Podes, bueno, adaptarse también un poco al campo es complicado. Sí, lo del Podes la verdad es para quitarse el sombrero, están haciendo una temporada para enmarcar y ya no es solo el campo porque suman fuera, suman en casa y suman fuera, prácticamente pues hacen los mismos puntos en casa que fuera. Yo no conozco el campo porque no me tocó, yo lo cogí más tarde el equipo, bueno, creo que lo cogí esa semana pero no pude ir. Pero lo demás, pues Titánico, Valdesoto tiene muy buen equipo, el Avilés Stadium tiene muy buen equipo, son gente que se esperaba estar ahí. El Roces, aunque sean jóvenes, pues yo que les estuve viendo, que esta semana jugamos contra ellos, pues son jóvenes, pero son gente que ya estuvo en el Roces hace años, con lo cual viene de una cantera muy buena y gente que sale del Roces. Entonces son gente que tiene buen campo, que tratan muy bien el balón, entonces no me extraña que estén ahí. Después está, bueno, el Astur tiene buen equipo, el Lugones tiene muy buen equipo, pero bueno, ahora parece que están ahí, salieron de abajo porque tenían equipo para salir de abajo. Posiblemente que me llame la atención el Tineo, yo creo que a mí me gusta el Tineo, tiene jugadores muy buenos para la categoría y posiblemente si cogen una racha buena salgan de ahí. Sí, por eso te iba a preguntar, por la zona de abajo, no sé cómo la ves. Estuvisteis ahí hasta hace poco y ahora bueno, hay equipos en el lío, pues el Madalena Morcín, que lo tiene bastante
feo porque tiene tan solo 17 puntos, 9 de desventaja, y ya no es que tengas 9 de desventaja, sino también pues, los partidos que te vienen por delante, el hándicap un poco de tener esa urgencia también, de tener que sumar de a 3 porque si no no te vale nada, los empates prácticamente no te sacan de proe. El Tineo con 23 puntos, que lo decías, tiene buen equipo, entró en una mala dinámica, cambió de entrenador, vino Kiko Arias, estuvieron 3 sin perder y ahora estuvieron después 3 sin ganar. Esta semana ganaron al Uni, se vuelven a creer. Y estaba ahí el Nalón, el Turón y el Llaranes empatados a puntos. Esta semana juegan los 4 entre ellos, los que acabo de nombrar: Llaranes, Turón, Nalón y Tineo. Entre ellos se van a jugar esta semana pues casi media vida. Sí, es jornada importante para ellos, bueno, para ellos y para todos. Pues este año lo que veo en la preferente es que está un grupo arriba muy definido y con bastantes equipos, y un grupo atrás también con bastantes equipos metidos en la pelea, con el run de los posibles descensos, con lo cual no se puede dejar llevar ningún equipo, porque puede cogerte el toro cuando no lo piensas. Esta semana importante, pero lo que hablábamos, cuestión de rachas. El fútbol es mucho cabeza. Si el Madalena Morcín, que ahora parece que está fuera o que está muy lejos, gana un partido, empieza a cambiar el chip en la cabeza, empiezan a creérselo, cogen una racha buena y pueden salir de ahí. Es verdad que están muy distanciados, que hay muchos equipos que están en la pelea y es complicado. Pero ¿cuántos partidos quedan? Quedan 10, 11 partidos, me parece. 11, sí. 11 partidos. Pues una racha de 5 o 6 partidos buena, pues ya te hace meterte en el lío y salir de ahí. A vosotros menos, os quedan 7. Sí. Si no calculé mal, lleváis jornada 27, quedan 7 partidos. Y bueno, son 7 partidos que, joder, con la presión de salir de abajo, de la zona roja, y que ahora tengas que librar también la otra plaza por si acaso, es que, joder, cansa, ¿eh? Sí, hombre, los que Sistema estamos, de los arrastres es una putada. los que estamos ahí abajo es el pan de cada día, ¿no? Así de que miras lo tuyo, tienes que andar mirando segunda B, bueno, es normal. Quizás ahora, después de este partido, la afrontas con otra tranquilidad, eso es cierto, pero bueno, hay que seguir remando en la misma dirección, hay que seguir intentando sacar de a 3. Y nosotros el 80% de los partidos que nos quedan son contra rivales directos. Es decir, nos queda el Unión Astur, que está ahí con nosotros abajo también peleando por salir. Nos queda Piloñesa, nos queda la Fresneda. El Bosco esta semana. El Bosco esta semana. O sea, quitando el Europa, que vaya arriba metidos, que se van a jugar también el estar arriba metidos en el ascenso, y el Ribadesella, que es la penúltima jornada también. Los demás son de esa pelea que están ahí todos para asegurar la permanencia. Aquí no hay ningún monstruo ni ningún coco en este grupo, no pasa igual que en el otro, que está el Luarca saliéndose prácticamente domingo también, solamente con 2 ahí medio tropiezos, uno y el otro tropiezo, pero bueno, quitando eso, aquí en este grupo el Langreo Eulalia está ahí arriba empatado con 57 puntos con el Ribadesella, y luego vienen el Gozón y el Europa también empatados a puntos con 47. Eso quiere decir que, bueno, que la igualdad es máxima, pero que tampoco hay ningún equipo que sobresalga. De hecho, creo, no sé si lo hablaste antes o no, si lo dijiste, el Ribadesella a puntito estuviste de aguarle En el 90-91 creo que fue, que nos ganaron el partido, sí. Estábamos empatados y en el 90 perdimos el partido. Ahí. No va a ser fácil que jueguen en el Lieres. No, allí nadie lo tiene fácil. No, allí, a ver, nosotros sabemos que el campo nos ayuda bastante. Es un campo que mucha gente viene de jugar en sintéticos, y aquel campo, pues bueno, en invierno está blando, en verano, primavera está duro, entonces bueno, tiene bastante hándicap, ¿no? Pero bueno, es cierto que el Ribadesella empezó bastante fuerte la temporada, cogió un colchón, lo perdió entero, y es cierto que el que viene haciendo mejor fútbol a día de hoy, de los enfrentamientos que hemos tenido, y que yo algún partido más que fui, precisamente estuve este fin de semana viendo a la Camocha contra el Langreo Eulalia, es el que para mí es el que mejor fútbol está haciendo de todos los de arriba. Pero bueno, no hay ni un poco de diferencia entre los 4 o 5 que están arriba metidos. Sí, porque bueno, me faltó el Manuel Rubio, que también está ahí con 54 y que también, bueno, pues está metido ahí en la pelea. Todos ellos, el Gozón y el Europa, empatados a puntos con 55, y ahí no nos jugamos dinero por nadie, ¿no? No, yo no me jugaría por nadie. Quizás, ya te digo,
tendría este pequeño punto de que me gusta más el fútbol que hacen también y que los veo mucho más seguros a la hora de llevar los partidos y demás, pero bueno, también perdieron partidos, en Lieres lo tuvieron bastante complicado, o sea que pueden perder también con cualquiera fuera de casa. Esta semana, bueno, supongo que el partido contra el Bosco es superficie sintética, juegues el Santo Domingo, si no me equivoco, en Avilés, en el campo de la Miranda, y ahí, bueno, no es vuestra superficie, no es vuestra casa, pero evidentemente pues hay que adaptarse un poquitín a todo e intentar meter al Bosco en el lío porque os pondríais en puntos si ganáis. Es un partido, vuelve a ser un partido importante y es que cada fin de semana que pasa es un partido importante. Entonces, no vas a preguntar el DNI a nadie ni lo que se está jugando. No, vais a ganar. No, vamos a por los 3 puntos. Al final es cuestión de ir sacando de 3 en 3, si no se puede de 1 en 1, pero hay que sacar, estando ahí abajo, hay que sacar de 3 en 3. Entonces, bueno, no es la superficie que mejor nos conviene, pero como te digo, fuimos a Ribadesella y casi sacamos un punto. Fuimos a Manuel Rubio, plantamos cara también, o sea que tampoco, y son campos sintéticos y grandes. ¿Cómo está la mata, Pablo? Mejor que hace un mes. Que era... Fui a un partido ahí contra el Urraca y parecía que habían soltado jabalís, pero completamente, destrozado, levantado. Pero hace años ya. Sí, igual hace 3 temporadas. Sí, es que en invierno cuando llueve mucho pues se pone barro de los de antes. Es un campo, una superficie, bueno, las instalaciones son maravillosas, porque tenéis el anexo, tenéis la mata, bueno, la verdad que instalaciones deportivas en Candás somos unos privilegiados. Tenemos un campo... Es un campazo. Sí. De hecho ayer... De regional preferente no creo que haya nada así, ¿no? No, posiblemente no me doy cuenta ahora, pero posiblemente con esas gradas, con esos vestuarios, ese campo, un sintético al lado para entrenar, es difícil de encontrar. No hay nada. Ayer hubo asamblea en el club, porque bueno, hubo cambio de presidencia, de junta directiva, y bueno, se planteaba la posibilidad de qué quiere la asamblea, de si hacerlo sintético, hacerlo natural, porque es verdad que natural es muy guapo, pero bueno, posiblemente sea muy difícil de mantener. Ya, es que tienes un sintético al lado, es un sacrilegio hacer eso. Ya, lo que pasa es que el sintético es muy pequeño, está ya que hay que cambiarlo, entonces bueno, se está pensando qué hacer, qué sería lo bueno para el pueblo y para el concejo. Si yo mando algo, como decía alguien que conozco, si yo mando algo, no hagan sintéticos, señores. La esencia del fútbol. Hay gente que llora y todo cuando hacen sintéticos, pero bueno, ahí lo dejo. Hubo discrepancias, ¿Está tu padre ahora en la directiva? Sí, está de presidente. Está de presidente, vale. Me lo habían soplado. Pero llegué yo antes que él, ¿eh? Lo sé, nos consta, lo hacemos constar. Bueno, Pablo, pues nos quedamos sin tiempo, así que gracias por haber venido, por representar al Candás, que sigáis haciéndolo igual de bien, que tengáis una buena racha como la que estáis teniendo y que bueno, a ver si quedáis lo más arriba posible. Desde aquí, pues mi enhorabuena. Muchas gracias, a ver si siguen con esta racha los chavales y sobre todo agradecer que parece que la afición vuelva a engancharse, se ve identificada con el juego del equipo, con las ganas que le pone el equipo, con gente de casa, con gente de fuera que lleva muchos años, y eso parece que vuelva a ilusionar a la gente y es lo más importante. Y a ti, Alex, lo mismo. Ya no sé qué decir, casi la gente debería de verse al suelo por donde pisa, sobre todo en Lieres, ¿no? Por lo que estáis haciendo por el pueblo, por el club, y gente como tú trabajando, luchando y haciendo que Lieres se conozca por el Independiente también, y que eso para mí, por lo menos, es digno de encomio. Sí, la verdad que bueno, cogimos una herencia de una gente que estuvo ahí en su día primero también en el Independiente, que fueron padres de muchos de los que estamos jugando ahí a día de hoy. Y es lo que mamamos y lo que vivimos y por lo que se creó el club ese, o sea que era para seguir peleando, ¿no? Que así siga y enhorabuena. Gracias. Y a todos ustedes, reiterarles que hoy es miércoles y que mañana jueves pues tendremos aquí, como siempre, la tertulia de tercera. Nos queda una pata un poco coja, pero bueno, nos arreglaremos entre Jorge Vázquez, jugador del Siero, y un servidor para sacar la tertulia adelante. Así que hablaremos mañana, 9 de la noche, no se lo pierdan, aquí en El Pelotazo, en Es Asturias. Hasta entonces, saludos de la de producción, que sin Carmen Maragaño esto no sería posible, y de un servidor, Paco Granda. Buenas noches.